preparando a un pueblo para el mensaje final. Conferencia de reavivamiento, preparando a un pueblo para dar el último mensaje de misericordia. Conferencista, Pastor Juan Campos. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo, que el ángel emprenda su vuelo a la tierra, según Apocalipsis 18. Seremos los heraldos del mensaje que constituirá la provisión divina para este tiempo. Terminaremos la sequía de los montes de Gilboa. Provocaremos la lluvia tardía y como consecuencia el mundo entero sería amonestado en corto tiempo. Resistiremos la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con la gloria de Dios. Temas impresionantemente abarcantes que impactarán tu vida. Transmitiremos en vivo a partir del miércoles 20 de septiembre, 7:30 de la noche, hora del Pacífico, desde Alhambra, California. Todos cordialmente invitados. Probando. Nuevamente es un gozo saludar a todos los oyentes en las diversas partes que nos acompañan y confiamos en que el Dios de todo bien nos pueda seguir acompañando en esta serie que trae la solución para el problema final del pecado. Nuevamente, al abrir la palabra del Señor, vamos a invocar su santa presencia. Tengan la bondad de acompañarme, inclinando la cabeza para orar. Querido Dios, necesitamos profundamente cada vez de tu Espíritu cuando examinamos tu palabra. Corremos el peligro de torcer las Escrituras, pero gracias porque tu Espíritu ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. Lo necesitamos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto de partida en esta hora lo encontramos en Oseas, el capítulo 6 y el versículo 4. Y es un gemido de parte de Dios en razón de nuestra tragedia humana. Y en este caso, la tragedia del pueblo a quien Dios ha llamado y lo ha rodeado de favores especiales. Leemos, Oseas 6:4. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como la nube de la mañana y como el rocío que de madrugada viene. Aquí encontramos una figura muy elocuente. ¿Cuánto dura una tenue nube frente al sol que sale? ¿Cuánto dura el rocío también frente al sol que empieza a calentar la tierra? Se deshace rápidamente. Y es muy interesante que este versículo califica así nuestra piedad. Recuerden que estamos repasando la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de la verdadera piedad en nuestro medio. ¿Qué tal esta piedad? ¿Será la verdadera? Por supuesto que no. Y eso se deja ver en el recuento histórico que vamos a hacer en esta hora. Este estudio básicamente va a mirar y hemos titulado esta reflexión, huésped que se asomó y se fue. El reavivamiento en nuestra historia adventista ha sido exactamente algo como eso. Un huésped que viene, nos saluda, está un momento solamente y se retira. Y vuelve al cabo de años o de décadas posiblemente. Y quizá antes de empezar con esa lista que tenemos en nuestra historia, permítame hacer referencia a un asunto que entre el pueblo judío ocurre. El devoto judío pregunta ¿qué ha fallado? Y cuando está allá en el muro de las lamentaciones, sin duda que piensa, ¿será que las predicciones y promesas que hizo el Señor a Abraham,
a Isaac y a Jacob, cuando prometió un Mesías, han fallado? ¿Cuándo será que va a despertar el Dios de nuestros padres y cumplirá con esas promesas? Bueno, los devotos judíos tienen la fortuna, consideran muchos, de ir a los lugares que se llaman santos, allá en torno a Jerusalén, reunirse en torno al muro de las lamentaciones y allí se deshacen en súplicas y oraciones a Dios para que se cumpla la promesa todavía no cumplida del Mesías prometido. Usted y yo como cristianos quizá nos gustaría acercarnos, darles una palmadita en el hombro y decirles: amigos, dejen de lamentarse. Dejen de lamentarse porque el Mesías ya vino. Lo que ocurrió fue que ustedes no se dieron cuenta, lo rechazaron. Dios envió fielmente al Mesías en la persona de Jesús de Nazaret, pero el problema fue que sus antecesores no lo reconocieron y lo crucificaron. Bueno, no vinimos a hablar de los judíos, sino solamente a presentar esto como un paralelo para una pregunta que nosotros como adventistas del séptimo día podemos hacernos perfectamente. ¿Tenemos nosotros también un muro de lamentaciones? En nuestra historia, efectivamente, podemos tener algo similar a esto que tienen los judíos. Y vamos rápidamente en esta sesión a repasar justamente las decepciones que hemos tenido en nuestra historia con este intento de reavivamiento, pero intento sobre todo por parte de Dios para tener el último y verdadero reavivamiento y terminar con la experiencia del pecado. En primer lugar, vamos a leer algo que pasó en 1901. En 1901, y leemos en Eventos de los Últimos Días, las páginas 54 y 55, lo siguiente. Al comenzar esa sesión, la sierva del Señor dijo, y vamos a leerlo en la pantalla, Eventos de los Últimos Días, páginas 54 y 55. Lo que queremos ahora es una reorganización. Deseamos comenzar en el fundamento y edificar sobre un principio diferente. Aquí hay hombres que están a la cabeza de nuestras diversas instituciones, de los intereses educacionales y de las asociaciones en diferentes localidades y estados. Todos ellos han de mantenerse como representantes para tener voz en la tarea de moldear e idear los planes que deberán llevarse a cabo. Debe haber más que 1, 2 o 3 hombres para considerar todo el vasto campo. La obra es grande y no hay ninguna mente humana que pueda planear sola la obra que necesita hacerse. Ahora deseo decir que Dios no ha puesto en nuestras filas ningún poder monárquico para controlar esta o aquella rama de la obra. La obra ha sido grandemente restringida por los esfuerzos de controlarla en cada área. Debe haber una renovación, una reorganización. Deben incorporarse en las comisiones un poder y una fuerza que son necesarios. Deben formarse nuevas asociaciones. Fue de acuerdo con el plan de Dios que se organizase en Australasia la unión de asociaciones. No es necesario escribir a Barrel Creek a miles de kilómetros en busca de consejo y luego tener que esperar semanas hasta que llegue una respuesta. Los que están precisamente en el lugar deben decidir qué se hará. Muy bien, permítame, hacemos un rápido recuento del porqué de esta declaración. La obra se había organizado, hablando estructuralmente, hablando administrativamente, se había organizado en 1863, cuando había 3.600 miembros. Estábamos en 1901, habían ahora más de 75.000 miembros.
y ya esparcidos en diversas partes del mundo. El andamiaje o la estructura que se había hecho en 1863 ya estaba siendo más que una ayuda, más bien un estorbo, porque la centralización era completa y esto dificultaba enormemente el avance de la obra. Por eso, la hermana Joy habló de una reorganización, y estamos hablando en términos administrativos, no estamos hablando en términos de mensaje ni doctrina. Y por esa razón ella, al comenzar esa reunión, dijo: no quiera el cielo que nos vayamos de esta reunión sin haber hecho una reorganización. Muy bien. Ahora, al terminar esa reunión, y vamos a leer en Eventos de los Últimos Días, seguimos leyendo en la pantalla la página 55 y 56, donde al terminar la reunión, la sierva del Señor escribió lo siguiente: ¿quién suponen ustedes que ha estado entre nosotros desde que comenzó esta conferencia? ¿Quién ha mantenido a distancia los rasgos objetables que generalmente aparecen en una reunión como esta? ¿Quién ha caminado de arriba abajo por los pasillos de este tabernáculo? El Dios del cielo y sus ángeles. Y no vinieron aquí para despedazaros, sino para daros una mente cuerda y apacible. Han estado entre nosotros para obrar las obras de Dios, para mantener alejados los poderes de las tinieblas, para que no sea obstaculizada la obra que Dios ha planeado que se haga. Los ángeles de Dios han estado trabajando entre nosotros. Jamás en mi vida he estado más asombrada que al ver el giro que han tomado las cosas en esta reunión. Esta no es nuestra obra, Dios la ha originado. Se me había dado instrucción al respecto, pero no pude comprenderla hasta que en esta reunión se completó la elaboración de los planes. Los ángeles de Dios han estado caminando de un lado a otro entre esta congregación. Quiero que cada uno de vosotros recuerde esto, y también quiero que recordéis que Dios ha dicho que sanará las heridas de su pueblo. Y seguimos leyendo el siguiente párrafo, que está inmediatamente después. El Señor obró poderosamente en favor de su pueblo durante el Congreso de la Asociación General. Cada vez que pienso sobre esta reunión, viene sobre mí una dulce solemnidad que envía un resplandor de gratitud a mi alma. Hemos visto las pisadas majestuosas del Señor nuestro Redentor. Alabamos su santo nombre porque Él ha traído liberación a su pueblo. Muy bien. Al leer estas declaraciones, uno se sorprende que haya pasado más de un siglo y todavía estemos como iglesia en este mundo. ¿No ven ustedes que estos últimos párrafos muestran algo así como el descenso del Espíritu Santo? ¿No creen ustedes? Qué párrafos tan inspiradores, ¿verdad? Muy hermosos. Como Dios, dice ella, caminó por los pasillos. Dios y los ángeles estuvieron por los pasillos de ese tabernáculo. Y Él vino para curar las heridas del pueblo. Bueno, déjenme recordarles que los profetas han recibido luz y revelación de acuerdo a su capacidad personal y en armonía con la necesidad del pueblo. No recibieron luz de golpe, sino de acuerdo a la necesidad, repito, y a su comprensión también. Por ejemplo, los sucesos de Daniel 8 no le fueron revelados al profeta sino años después de haber recibido inicialmente la revelación del capítulo 2. Luego fue ampliada por la visión de las 4 bestias en el capítulo 7. Y finalmente, ampliada ahora, y repito, años después, desde la primera vez, ampliada en el capítulo 8.
Algo similar veo que ocurrió aquí con Elena de White. Acabamos de leer que ella escribió alborozada en 1901, dando un informe hermoso. Pero en 1903 ella escribió otro asunto, que lo vamos a leer, es extenso, vamos a leerlo enseguida. Lo que ella narró en 1903. Dice así: nos encontrábamos reunidos en el tabernáculo o en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración. Vamos a ir a la pantalla para que lo podamos ver todos. Empecemos otra vez. Nos encontrábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración, se cantó un himno y se volvió a orar. Una súplica ferviente se elevó ante Dios. La presencia del Espíritu Santo se hizo notoria en la reunión. El efecto fue profundamente conmovedor y algunos de los presentes estaban llorando en voz alta. Alguien se levantó de sus rodillas y declaró que antes había estado en desacuerdo con ciertas personas por las cuales no sentía ningún afecto, pero que ahora se veía a sí mismo como realmente era. En tono bien solemne, recitó el mensaje dado a la iglesia de la Odisea: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y comentó: en mi autosuficiencia, asimismo me sentía yo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora veo que esta es mi condición. Mis ojos se han abierto y he sido duro de espíritu e injusto. Me consideraba justo, pero ahora tengo partido el corazón y reconozco mi necesidad de los consejos de aquel que me ha examinado hasta lo más recóndito del alma. Oh, cuán gratas, compasivas y amables son las palabras. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Luego dice: el que hablaba se dirigió a los que habían estado orando y dijo: tenemos algo que hacer. Debemos confesar nuestros pecados y humillar nuestro corazón ante Dios. Con corazón quebrantado hizo confesión y luego se acercó a varios de los hermanos, uno tras otro, y les estrechó la mano pidiéndoles perdón. Las personas con quienes él habló se levantaron de un salto, confesando y pidiendo perdón, y todos se abrazaron derramando lágrimas. El espíritu de confesión se difundió por toda la congregación. Fue un tiempo pentecostal. Se alabó a Dios por medio del canto y la obra continuó hasta altas horas de la noche, casi hasta el amanecer. Las siguientes palabras eran repetidas a menudo: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nadie parecía ser tan altivo que no quisiera hacer confesión del corazón, y los que dirigían esta obra eran personas de influencia, pero nunca antes habían tenido el valor de confesar sus propios pecados. Había un regocijo cual nunca antes se había escuchado en el tabernáculo. Extraordinario, ¿verdad? Esta crónica que acabamos de leer describe las mismas escenas de reavivamiento, que son escenas que podríamos llamar pertenecen al aposento alto, que fueron las que produjeron el derramamiento del Espíritu Santo. Pero no es un misterio que estas escenas no hayan producido ese derramamiento del Espíritu Santo
ese derramamiento pentecostés, en este caso en Battle Creek? ¿Fue que hubo favoritismo de parte de Dios con los discípulos del primer siglo? ¿O qué fue lo que pasó? Bueno, tenemos respuesta precisa a estos interrogantes. Vamos a leerla. Nos dice así: entonces desperté de mi inconsciencia. Leamos juntos en la pantalla. Entonces desperté de mi inconsciencia o cobré el conocimiento y por un rato no pude saber dónde estaba. Todavía tenía la pluma en la mano. Me fueron dirigidas las siguientes palabras: esto es lo que pudo haber sido. Todo esto lo habría hecho el Señor por su pueblo. El cielo entero estaba esperando para manifestar su clemencia. Medité sobre cuánto habríamos avanzado si se hubiera llevado a cabo una obra cabal en el último congreso de la Asociación General, y me embargó una agonía de desengaño al darme cuenta que lo que había presenciado no era real. Impresionante, ¿verdad? El Señor le mostró en 1903 a la sierva del Señor la escena que Él había esperado ocurriera en 1901 y lo que habría ocurrido si los hombres hubieran hecho su parte. Qué terrible despertar de la sierva del Señor, cuánta tristeza cuando el Señor le dijo: esto es lo que pudo haber sido. Ahora, muy interesante, aclaremos el dilema de las dos cosas contrastantes en esa reunión. Por un lado dice, Dios y los ángeles caminaron por esos pasillos. Por otro lado dice, el Espíritu Santo no fue impartido. En la agenda de Dios estaban los dos acontecimientos: la reorganización del sistema administrativo, lo cual ocurrió, y el derramamiento del Espíritu Santo, lo cual no ocurrió. El Señor obró poderosamente en favor de su pueblo, refiriéndose al primer punto, pero lamentablemente en el punto capital, el más importante, el básico, el que realmente determina la victoria final, el Espíritu Santo no fue impartido. No hubo reavivamiento del Espíritu. Por ello, la sierva del Señor, con mucha tristeza, tuvo que amonestar de la siguiente manera. Y leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 254. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de sus propias obras hasta que se aborrezca a sí misma. Y esto lo escribió en 1903, exactamente después de la visión, lo que pudo haber sido. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía. Y lo que vino fue el permanecer en el desierto, el que siguiera la permanencia en el desierto. Y respecto a eso, la mensajera del Señor fue compelida a seguir escribiendo lo siguiente: tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. Oh, la sierva del Señor tuvo un desencanto terrible. Ella aspiraba a entrar con la iglesia triunfante por los portales eternos. Pero ahora, frente a esta situación, entonces, escribe, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más, debido a la insubordinación
como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Y ella tuvo entonces, insisto, que tener la misma experiencia de Josué y Caleb, dos hombres fieles de Dios que estaban listos para entrar a poseer la Canaán terrenal, pero por la insubordinación, por la apostasía, por la incredulidad, por la falta de temer a Dios y darle gloria del resto del pueblo, ellos tuvieron que transitar con ese pueblo rebelde por el desierto durante 38 años más. Muy bien, así de que esta ha sido quizá la principal ocasión, o digo mejor, después de 1888, que ya la hemos visto, después de 1888, cuando fue el momento más áureo para realmente haber recibido al Señor, para haber cumplido el mensaje, después de esa fecha, entonces esta otra ocasión fue una ocasión áurea que se perdió también y se unió a esa cadena de frustraciones y decepciones. Y estamos nosotros haciendo un recuento porque no olvidemos, el pueblo que no conoce su historia, ¿qué es lo que hace? Está condenado a repetirla. Debemos conocer nuestra historia para no repetirla nosotros. Pasemos a otra fecha en 1922. En 1922, y ya sin la presencia de la mensajera del Señor, la Asociación General tomó un voto, que lo voy a leer. Aquí lo tengo, está registrado en el boletín de la Conferencia General de ese año en la página 16, 1922. Y se tomó un voto a través del cual se expresó lo siguiente: que durante el próximo cuatrienio debe hacerse un esfuerzo supremo para efectuar un reavivamiento y una reforma en todas nuestras iglesias en todo el mundo. Si cada uno de estos dirigentes responsables de la causa de Dios consiguiera ante todo esta experiencia espiritual y obrara según el modo señalado por Dios en favor de otros, una maravillosa reforma se produciría en nuestras filas. Y hermanos, esa reforma debe ocurrir, o estamos condenados con el resto de la humanidad. No podemos sobrevivir sin ella. Muy interesante, ¿verdad? Un llamado durante el próximo cuatrienio a hacer un esfuerzo supremo para efectuar un reavivamiento y una reforma en todas nuestras iglesias del mundo. Y nótese con qué término se concluyó esta invitación. Y hermanos y hermanas, esa reforma debe ocurrir o estamos condenados con el resto de la humanidad. No podemos sobrevivir sin ella. ¿Es esto cierto? Sí, desde un punto de vista. ¿Estamos de acuerdo que si esa reforma, si ese reavivamiento no ocurre, estamos condenados con el resto de la humanidad? Por supuesto, obviamente. Ahora, decían nuestros dirigentes en ese año, no podemos sobrevivir sin ella. Bueno, aquí depende cómo se vea. Porque hemos sobrevivido sin el reavivamiento y sin la reforma. Ya vamos a completar 100 años casi. Después de 1922 tenemos, más de 90 años, en que hemos sobrevivido sin reavivamiento y sin reforma. Y desde el punto de vista administrativo, no solamente hemos sobrevivido, sino que lo estamos haciendo
¿cómo diríamos? Con altura. Nuestras instituciones son cada vez más llamativas. Las diversas operaciones son cada vez más en torno o en armonía con la época. Tenemos tecnologías de punta. Como nunca antes poseemos instalaciones de hospitales. En fin, no solo hemos sobrevivido, sino que hemos sobrevivido casi que diríamos, algunos dirían representativamente, otros dirían pomposamente. Hemos sobrevivido, si vamos a hablar desde el punto de vista secular y para la realidad de la Iglesia en esta tierra. Pero sigue faltando todavía esa lluvia del Espíritu, ese reavivamiento que va a traer también o viene junto con la verdadera reforma, y que cuando se presente en el mundo avanzará la obra como fuego en el rastrojo y el Señor vendrá pronto. Luego vamos a otra ocasión. En 1993, pero déjeme recordar que 1922 es otra fecha para añadir a la cadena de decepciones. Es otra fecha donde el huésped del reavivamiento visitó allá en la sede central, y se habló de esa visita, y ese huésped otra vez se ausentó. Y pasaron ¿cuántos años? Hasta 1973 y 1974, cuando se hicieron las siguientes declaraciones que también voy a leer para ustedes. Una pregunta eclipsó los otros temas durante el concilio anual de 1973. ¿Qué ha ocurrido con el mensaje y la experiencia que para el año 1892 había marcado el comienzo del mensaje final de la amonestación al mundo? ¿Qué ha ocurrido? Vamos a ver si colocamos en la pantalla lo que dice el fuerte pregón, porque es que en 1892 se había escrito lo siguiente: el tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. ¿Cuándo se escribió eso? 1892. Ahora estamos en 1973 y los asistentes a ese concilio otoñal entonces escriben: ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido con el mensaje y la experiencia que para el año 1892 había marcado el comienzo del mensaje final de amonestación al mundo? Y siguen ellos diciendo: aunque en nuestra empeñada búsqueda por una contestación no tenemos la intención de culpar a aquellos que recibieron el mensaje por primera vez, ni a los que han dirigido la obra desde entonces, hemos decidido descubrir en nuestra historia los errores que hoy podríamos eludir y así beneficiarnos de esas lecciones. La lluvia tardía debería haberse derramado hace mucho tiempo. Dios estaba dispuesto a conducir su obra a una pronta victoria después del año 1844, en el año 1888 y luego en 1901, entre otros. ¿A qué se debe la demora? ¿Qué podemos hacer ahora? Muy bien, ese fue el espíritu inicial con que se entró a esa reunión en 1973. Y la respuesta fue la siguiente. Como respuesta a esta pregunta, los delegados del concilio anual de 1973 extienden el siguiente llamado a todos los obreros y miembros alrededor del mundo. Aunque es triple, es uno solo. Número 1.
sin más demora, abramos de par en par la puerta del corazón al Salvador que espera y suplica. Véase Apocalipsis 3:20. Dejémosle entrar en el corazón para que lo transforme y lo rija. Bajo la influencia de la lluvia temprana, vivamos de acuerdo a la luz que poseemos. Número 2. Abandonemos el espíritu de insubordinación que por tanto tiempo ha influenciado en las decisiones de los individuos y de la Iglesia. Dios no puede enviar el Espíritu en su plenitud mientras el pueblo ignora los consejos que Él ha enviado misericordiosamente a través de ese mismo Espíritu, el Espíritu de profecía. Número 3. Comprometámonos nuevamente a terminar la tarea de la Iglesia de llevar el mensaje de los 3 ángeles a los billones de habitantes del planeta. Este pacto requerirá una dedicación, un testimonio y un sacrificio personal, y que cada miembro interceda profundamente con Dios y ruegue a Él por la lluvia tardía del poder del Espíritu Santo para hacer en hechos y palabras un testimonio eficaz, convincente y poderoso. Por tanto, apelamos a los miembros de nuestra Iglesia en todas partes del mundo a que unan sus manos con los obreros de la asociación y con los oficiales de la Iglesia en un gran reavivamiento y una reforma que permitirán que Dios revele su poder y gloria a un mundo en necesidad y desesperación. Con toda la solemnidad que podemos dictar, apelamos a cada miembro a estudiar la palabra de Dios con devoción, a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y a orar por el derramamiento del Espíritu Santo para terminar la obra. El tiempo es corto, por tanto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso fue en 1973. Y se hizo lo más que se pudo en proclamas, y se expandió la voz por el cuerpo ministerial del mundo, y se predicaron sermones en las iglesias. De modo que en el año 1974 se escribió lo siguiente: como delegados de este concilio anual, creemos que el espíritu de arrepentimiento individual y corporativo que surgió como resultado del llamado al arrepentimiento y la reforma por el concilio anual de 1973 debe continuar sintiéndose alrededor del mundo entero, que la condición de la Iglesia, tal como fue descrita en el llamado de 1973, es correcta y todavía existe la necesidad de arrepentimiento, reavivamiento y reforma. Los delegados a estos concilios recordaron la historia de 1844, 1888, 1901 y se preguntaron: ¿a qué se debe la demora? Y testificaron, alborozados en 1974, el espíritu de arrepentimiento individual y corporativo que surgió como resultado del llamado al arrepentimiento y la reforma efectuado en 1973 debe continuar alrededor del mundo. Bueno, veo que a estos delegados les pasó lo mismo que le pasó a la hermana Juárez en 1901, ¿verdad? Y no estamos aquí dando palos de ciego al decir esto, porque han pasado más de 40 años. A ver, 1973 al 2017 tenemos 44 años. 44 años, ¿qué quiere decir eso? Que, y sin duda, que efectivamente es como ellos lo calificaron, sin duda que vino ese huésped otra vez, vino ese huésped. En 1973 se le dio más o menos alguna bienvenida, pero nuevamente tuvo que irse, porque no hubo las condiciones para que permaneciera, para que se quedara, para que hiciera la obra para la cual en repetidas ocasiones ha hecho intentos en nuestra historia adventista.
Hermanos, hoy, 2017, estamos desde hace 7 años bajo otro llamado al reavivamiento y la reforma. No queremos poner en tela de juicio las buenas intenciones de los líderes que han estado al frente de esto. Posiblemente lo han hecho de todo corazón. Pero una cosa es cierta, no ha avanzado como debería, no se ha respondido como se debería, no se ha entregado el corazón al Señor como se debería. Guardamos las reservas de siempre y no se ve que hay la aceptación que debería existir. Gracias a Dios, por supuesto, sí se escuchan algunas voces ahora que no se escuchaban antes. Y hay que reconocer que se han efectuado cambios en diferentes lugares. Sin embargo, la necesidad sigue siendo urgente y, como acabo de mencionar, si va avanzando el reavivamiento, lamentablemente por ahora va siendo a una velocidad sumamente lenta y el Señor tendrá que seguir haciendo algo y hacer su obra extraña que ha dicho para estos últimos días. No sé si es la última oportunidad que el Señor concede a su iglesia. Sin duda, el Señor nunca tiene en su plan que se repita la historia del antiguo Israel en el final y que tenga que decirse finalmente de un pueblo, como se dijo de Efraín: Efraín es dado a ídolos. Déjalo. Pero déjeme terminar diciendo que esta serie y el recuento de esta historia no está diseñado para grupos, para entidades corporativas. ¿Con cuánta frecuencia permitimos que el enemigo saque partido y gane victorias en nuestro caso individual cuando nos escondemos en nosotros? Ese nosotros es un buen burladero como el que usan por allá los toreros. Ese nosotros como que amengua, como que atenúa la responsabilidad individual. Aquí el Señor habla de una manera sumamente personal. El reavivamiento empieza con una persona en la familia. Debe empezar con el sacerdote de la casa. Pero si el sacerdote de la casa es un hijo de Elí, es un Ofni o un Fines, entonces no interesa que sea el niño Samuel. Cualquier miembro de la familia que se comprometa con el Señor de todo corazón puede influir para que su casa conozca al Señor, realmente lo siga y sean una luz en la iglesia, en el vecindario y en todo lugar donde ellos se desenvuelvan. Hermanos, necesitamos realmente que ese huésped que ha venido en tantas oportunidades, ¿cuántas hemos mencionado? Número 1, después de 1844, no hicimos mucho énfasis en esa, pero eso lo escribió la sierva del Señor en el conflicto de los siglos, que salió por primera vez en la edición completa en 1888. Ahí encontramos que dice que los mismos pecados de Israel fueron los que nos han hecho a nosotros permanecer, que si todos los que recibieron el mensaje del tercer ángel hubieran caminado en la luz, Cristo ya habría venido. Eso lo dijo en 1888, refiriéndose a la fecha posterior a 1844. Luego, en 1892, y después, en 1898, y después de decir en 1892 que el fuerte pregón ya había comenzado,
con el mensaje de la justicia de Cristo en 1888. Después de decir eso, en 1898 escribió en el Deseado de todas las gentes: Cristo ya habría venido. ¿Cuántas veces van? Van 2. Luego la de 1901. Luego la de 1922, el llamado que se hizo en 1922. Y el llamado después de 1973, 1974. Y ahora estamos bajo un llamado que por la gracia de Dios usted debe decidir. Y no interesa si es el último o no para otros. Hermano, debe ser el último para usted, el último para mí. Suficientes veces hemos defraudado al Señor para seguirle defraudando. Hay una cuenta que se cierra finalmente. El Espíritu Santo nunca estará por la eternidad haciendo llamados. Hay un límite. Y todas las cosas del mundo muestran que estamos llegando al límite y que es mejor que pensemos seriamente en nuestra salvación, porque nuestra redención está cerca. Así es que ese huésped que ha venido en algunas ocasiones anhelante, pidámosle que por la gracia de Dios vuelva y digámosle: hay lugar en mi casa para ti, hay lugar en mi corazón. Quiero recibir esa influencia bendita que me hace humillarme y que me hace temer a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. No va a llegar, no va a venir, ha llegado a mi vida, y yo acepto poder recibir esa influencia celestial para estar en pie cuando mi nombre pase en el escrutinio, lo cual sabemos que está cercano el día, pero no sabemos cuándo. El Señor nos ayude y podamos permitir que la mayor y la más urgente de todas nuestras necesidades pueda ser, en el caso personal, atendida misericordiosamente, y nos dispongamos para que el Señor nos llene de su Espíritu. Vamos a inclinar el rostro para orar. Nuestro Dios y Padre, quisiéramos escuchar tu voz, la misma que expresaste al pueblo de antaño, cuando tú les dijiste: harto habéis rodeado este monte, volveos a las tierras del norte. Señor, en nuestra peregrinación adventista hemos hecho por lo menos 4 veces peor que el pueblo de Israel. Ellos duraron 40 años, nosotros llevamos más de 4 veces esa cifra en este mundo de mal. Cuánto te agradecemos porque has extendido el tiempo de gracia y misericordia, pero sabemos que ese tiempo tiene un límite. No queremos traspasar el límite. Ayúdanos, porque entendemos que el asunto es totalmente personal, y de esta manera podremos entonces recibir ese evento bienaventurado que permitirá que nuestro carácter sea completamente terminado a la semejanza divina, y cuando tú vengas, como dice tu palabra, puedas recogerte a ti mismo. Que el Cristo que viene del cielo encuentre reproducción de Cristo en la tierra, y de hecho la va a encontrar en los 144,000 que han seguido al Cordero por donde quiera que vaya. Oh Señor, queremos apuntarnos en ese grupo, teniendo ese carácter, esas características. Ayúdanos para ser sensibles y para permitir esa obra de gracia en nuestros corazones. Te agradecemos porque en muchos casos has comenzado la buena obra, sabemos que también las terminarás, y que en quienes no la has comenzado porque no has sido invitado de manera real, al ser invitado de manera definitiva, sabemos que también se cumplirá la promesa de que en este tiempo final el que ara alcanzará al que ciega, que los últimos movimientos serán rápidos no solo en los eventos del mundo,
sino en la experiencia de los corazones que se disponen completamente a entregarse en tus manos. Que esa sea la realidad de quienes escuchan y que podamos juntos avanzar firmemente camino a Sion. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Metro Evangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metro Evangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz